Imaginen por un momento una escena clásica de la Revolución Industrial. Ajá. Estamos en el piso de una fábrica textil a principios del siglo XIX. Y hay un ruido ensordecedor de engranajes metálicos por todos lados. Claro, el caos total de la época. Exacto. Hay gente corriendo de un lado a otro con bobinas de hilo pesadísimas, el aire está lleno de polvo de algodón, o sea, es un caos visible, táctil y súper agotador que nos indica que hay un trabajo manual intenso sucediendo. Sí, la fuerza bruta del trabajo humano en su máxima expresión. Tal cual. Y luego, un lunes cualquiera, se instala una nueva máquina enorme en el centro de la sala. Un telar automático. Que de repente hace el trabajo de, qué sé yo, 50 personas. Sí, en una fracción del tiempo. Y lo hace sin sudar, sin pedir descansos. Y la sensación general en ese espacio, históricamente, ha sido de un pánico frío y silencioso. Pues sí, porque la máquina asume toda la carga física de golpe. Y la conclusión lógica e inmediata es que el trabajador humano sobra, o sea, recoge sus cosas y se va a casa. Y es una reacción casi, una reacción instintiva que hemos repetido a lo largo de toda la historia de la civilización. Totalmente. Vemos la asombrosa eficiencia mecánica, vemos la velocidad absurda a la que opera una nueva herramienta y automáticamente asumimos nuestra propia obsolescencia. Ajá. Sentimos que la marea del progreso nos está empuchando hacia la puerta de salida, dejándonos sin propósito alguno. Exacto. Vemos la automatización y pensamos que el juego terminó. Pero cuando tomamos esa misma escena de la fábrica de hace 200 años y la trasladamos al presente, Al mundo hiperconectado de hoy, sí, al desarrollo de software actual, en medio de esta explosión incontrolable de la inteligencia artificial, pues resulta que ese escenario apocalíptico de obsolescencia humana es una ilusión. una ilusión muy bien armada, eso sí. O sea, una ilusión bastante convincente cuando ves a una máquina escribir 1000 líneas de código en un segundo, hay que admitirlo. Pero una ilusión al fin y al cabo. Es, de hecho, el ejemplo más perfecto y actual de un espejismo tecnológico. Ajá. Pensamos que la herramienta reemplaza al creador por completo, cuando en la práctica, la dinámica que se está formando en los equipos de ingeniería es muchísimo más compleja. Y sutil. Y fascinante, la verdad. Bien, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Porque la misión central de nuestra exploración a fondo de hoy es diseccionar un conjunto de notas e investigaciones sumamente reveladoras sobre el futuro del desarrollo de software en esta era de la inteligencia artificial. Sí, tenemos bastante material muy interesante. Y el giro aquí es que lo vamos a analizar a través de un lente que, a primera vista, parece pertenecer a un libro de economía clásica y no a un manual de tecnología de punta. Ah, ya sé para dónde vas. Estamos hablando del famoso principio de Pareto, también conocido universalmente como la regla del 80-20. Lo cual me parece un enfoque absolutamente brillante para desmenuzar este tema. ¿Verdad que sí? Sí, porque las herramientas tecnológicas avanzan a una velocidad vertiginosa que casi marea. Hoy sale un nuevo modelo de lenguaje y mañana ya está obsoleto. Totalmente, no te da tiempo ni de aprender a usarlo. Exacto. Pero los principios económicos subyacentes, digo, la distribución del esfuerzo y las dinámicas de la eficiencia humana, tienden a mantenerse sorprendentemente constantes a través de las décadas. Y por eso, este análisis es de una relevancia crítica para la mente curiosa que nos acompaña hoy. Definitivamente. Ya sea para alguien que vive inmerso en la industria tecnológica, gestionando repositorios y bases de datos, o simplemente para quien observa desde afuera cómo cambian drásticamente las herramientas de trabajo cotidianas. Porque esto nos afecta a todos de una forma u otra. Sí, entender cómo interactuamos con esta nueva ola de automatización no es solo un dato curioso para una charla de sobremesa. Es el mapa para navegar y asegurar nuestro lugar en el futuro laboral. Es supervivencia básica, prácticamente. Así que, antes de hablar de redes neuronales y algoritmos generativos, necesitamos cimentar las bases. Claro, para poder visualizar el verdadero impacto de la inteligencia artificial en este campo, primero debemos definir la esencia de este principio de Pareto Ajá. y cómo se ha aplicado tradicionalmente a la anatomía de la creación de software. Esta regla económica dicta que, en casi toda actividad humana o de negocios, el 80% corresponde a lo cotidiano. A lo normal, digamos. Exacto, a lo normal. Al trabajo de volumen que es esperado, predecible y rutinario. Mientras tanto, el 20% restante es el diferenciador absoluto. Ok. Es esa fracción crítica, ese esfuerzo estratégico que hace que el resultado final sea verdaderamente efectivo, único y funcional.
O sea, el 80% es el volumen de trabajo bruto, la fuerza motriz, y el 20% es el impacto real. Sí, el valor agregado que separa un producto mediocre de uno excepcional. El 80% es el sudor y el 20% es la inspiración y la estrategia. Así es. Y en el mundo del desarrollo de software, este principio mapea de manera impecable sobre las etapas del proceso de creación. A ver, explícame eso un poco más. Históricamente, crear un programa pasa por una evolución metodológica muy clara. Primero está la fase de la idea, la conceptualización del problema que queremos resolver. Ajá, ¿el qué vamos a hacer? Exacto. Luego viene el diseño funcional. Después, la arquitectura profunda de sistemas. O sea, cómo se comunicarán las bases de datos, qué servidores usaremos. La estructura. Sí. Y finalmente, la fase de ejecución, que es la programación propiamente dicha, lo que conocemos como picar código. La etapa operativa. Me gusta mucho visualizarlo de esta manera para sacarlo un poco de la abstracción de la pantalla de la computadora. Es que ayuda muchísimo a entenderlo. Sí, imaginen que el desarrollo de software no es un programa intangible, sino la construcción física de un rascacielos gigante de 100 pisos. Ok, me gusta la analogía. Las ideas iniciales, el diseño funcional y la arquitectura son los planos meticulosos que un equipo de ingenieros dibuja en una oficina. Que requiere muchísimo análisis previo. Claro, requiere un intelecto profundo y visión espacial, pero el acto de escribir la sintaxis del código es el equivalente físico de estar ahí abajo en la obra. Mezclando el cemento. Exacto, mezclando el cemento y pelando los ladrillos, uno por uno, fila por fila, siguiendo esos planos al pie de la letra. Esa analogía nos sirve perfectamente para ilustrar la división del trabajo. Sí, porque se nota la diferencia de roles. Totalmente. Hay un componente altamente intelectual y estratégico en la planificación y un componente altamente operativo y de ejecución manual en la fase de escribir la sintaxis de los lenguajes de programación. Y que consume muchísimo tiempo, además. Uf, muchísimo. Y desde los inicios de la computación, la industria ha buscado desesperadamente optimizar esa fase de los ladrillos. Ajá. Hemos creado frameworks, librerías, metodologías ágiles, todo con el objetivo de reducir ese 80% del trabajo pesado. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando entra la inteligencia artificial a la obra de construcción y se pone el casco? Bueno, lo fascinante aquí es cómo estas nuevas herramientas han potenciado, casi de manera violenta, la evolución precisamente en esa fase operativa del desarrollo. O sea, han revolucionado cómo pegamos los ladrillos. Tal cual. Estamos hablando de una revolución absoluta en la codificación, en la depuración y en la puesta a punto inicial de los programas. ¡Wow! Sí, la inteligencia artificial no viene, por ahora, a redibujar los planos del rascacielos desde cero ni a inventar nuevos conceptos arquitectónicos. Viene a transformar la ejecución. Radicalmente. Transforma la ejecución por completo. O sea que la inteligencia artificial entra por la puerta como este albañil digital hiperactivo. Un albañil hiperactivo, incansable y con una capacidad de procesamiento que, la verdad, es incomprensible. Sí, que no necesita tomar café ni dormir. Exacto. El cambio de paradigma real ocurre en esa fase de convertir las ideas que ya fueron aprobadas en código funcional. Ajá. Y ojo, no estamos hablando de un simple autocompletado de texto, que es lo que teníamos hace, qué sé yo, 5 años. Claro, no es el predictivo del celular. Para nada. Las herramientas actuales no solo adivinan la siguiente palabra. Lo que hacen agentes como Codium, por ejemplo, es analizar el contexto completo. ¿Te refieres a todo el proyecto? Sí, leen el repositorio de código de una empresa entera, entienden los patrones arquitectónicos que el equipo humano ya estableció previamente. ¡Wow! Y generan bloques lógicos predictivos enteros en lenguajes como Java, Python, Ruby o PHP. Es decir, analizan el estilo de la obra y replican la técnica perfectamente. Exactamente. Construyen funciones complejas basándose en el historial del equipo. ¡Qué locura! Y no se detienen en el lado del servidor o en el backend. Estos avances masivos también están impactando el diseño funcional interactivo. En la parte visual también. Sí, ya existen sistemas de IA que permiten prototipar y visualizar interfaces visuales para el usuario con una simple descripción en texto plano. O sea, te saltas horas de diseño manual. Horas o incluso días enteros. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver.
Porque si yo observo este panorama donde los agentes de IA ya pueden leer el contexto, tomar requerimientos, escribir bloques gigantescos de código en PHP o Ruby adaptándose al estilo del equipo. Y súper rápido, además. Sí, a una velocidad absurda. Y encima encontrar y depurar los errores de sintaxis en milisegundos, bueno, tengo que detenerme un segundo y hacer de abogado del diablo. Adelante, es la duda lógica que surge en cualquier sala de juntas técnica hoy en día. Es que, piénsalo, si la máquina ya sabe exactamente cómo mezclar el cemento virtual, cómo poner cada bloque de código de Java perfectamente alineado y lo hace sin quejarse, a la velocidad de la luz y analizando el contexto, ¿Sí? Ajá. ¿no convierte eso inevitablemente al programador humano en una especie en inminente peligro de extinción? Esa es la gran pregunta. Quiero decir, volviendo a la obra del edificio, si la máquina pega los ladrillos de forma automática y detecta sus propios errores de plomada, ¿para qué demonios queremos albañiles humanos cobrando un salario en la obra? Suena muy lógico plantearlo así. ¿Qué sentido práctico tiene mantener el rol humano si el 80% del volumen del trabajo ya está resuelto por la IA? Es un contrapunto excelente y creo que toca el nervio central de la ansiedad moderna en este rubro. Pues sí, hay mucho miedo. Pero ahí es donde entra lo que podríamos llamar la paradoja del 20% humano. A ver, explícame esa paradoja. Para disipar esa duda de la extinción masiva, es fundamental aclarar la tesis central de esta dinámica, y es que la inteligencia artificial no elimina la necesidad del humano. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es redefinir drásticamente en qué parte del proceso el humano aporta su verdadero valor económico e intelectual. Ya veo. El 80% del proceso de creación de software, que incluye la gestión inicial de las ideas, la comprensión del negocio y la arquitectura estratégica, aún requiere de la intervención humana. Pero a ver, empujemos un poco más esta idea de por qué tiene que ser humano. Ok, Si la máquina tiene billones de parámetros de conocimiento, ha leído todo el código fuente abierto de Internet y puede escribir en Python mejor que un ingeniero senior, sí, tiene un conocimiento técnico brutal. entonces, ¿por qué no puede dar ese paso final? ¿Por qué no puede tomar las riendas de la arquitectura y publicar el software por sí sola? Porque la inteligencia artificial, a pesar de su asombrosa capacidad de cálculo, tiene limitaciones críticas muy específicas. ¿De qué tipo? Limitaciones relacionadas con la semántica del mundo real. Cosas que no se resuelven solo agregando más poder de procesamiento a los servidores. A ver, dame un ejemplo. La IA domina la matemática y la sintaxis, pero no puede asumir las decisiones últimas sobre los requerimientos complejos del negocio. No entiende la fricción del mundo real. ¿A qué te refieres exactamente con la fricción del mundo real? Imagina un sistema de ventas en línea para un cliente importante. Ok, una tienda virtual. Exacto. La IA te puede programar un carrito de compras impecable en PHP en 3 segundos. Código limpio, ultra rápido, sin un solo error de sintaxis. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero esa máquina no sabe, por ejemplo, que esa tienda específica va a lanzar una venta relámpago agresiva mañana. Ah, claro, una promoción de esas que saturan todo. Sí, y resulta que por lógica de negocio, se necesita reponer el inventario en el carrito del usuario por exactamente 15 minutos antes de liberarlo. Porque si no, se hace un desastre con el stock. Exactamente. De lo contrario, la empresa colapsa logísticamente y pierde millones por sobreventa. Y esa es la lógica de negocio humana. Claro, el contexto que la máquina no tiene cómo adivinar. La IA solo conoce la matemática del código. El humano es el que conoce el mercado, el comportamiento del consumidor y las reglas de negocio. Ya entiendo. La máquina no tiene la capacidad transversal para detectar que aunque el código funciona perfecto a nivel técnico, es un desastre a nivel comercial. Claro, necesito procesar esto con una analogía diferente, porque creo que aquí está el núcleo de todo. A ver, te escucho. Olvidemos el edificio por un momento. Esto es como si estuviéramos en la cocina de un restaurante de altísimo nivel. Ok, me encanta la idea. Alta cocina. La inteligencia artificial llega y se convierte en un procesador de alimentos futurista a la máxima potencia. Puede picar 1000 kilos de vegetales en cortes milimétricamente perfectos a la velocidad de la luz. Sí, sin cansarse y sin cortarse un dedo. Exacto. Puede medir y cocinar 100 litros de caldo a la temperatura matemáticamente exacta. O sea, hace todo ese 80% del trabajo brutal y rutinario de la cocina. El trabajo manual pesado. Sí. Pero el humano ya no es el asistente que pica la cebolla llorando en la esquina. El humano se convierte exclusivamente en el chef ejecutivo. Me gusta para dónde va esto. Es ese 20% crítico que debe probar la sopa antes de que salga al comedor y decir, ¿sabe bien?
pero esto no es de ninguna manera lo que el cliente de la mesa 5 pidió. Me gusta mucho la idea del chef, pero le agregaría una capa más profunda a esa analogía, si te parece. A ver, échale. El chef ejecutivo no solo prueba la sal de la sopa. El chef es quien decide si esa sopa debería estar en el menú de verano o en el menú de invierno. Ah, claro, la estrategia del restaurante. Exactamente. Toma decisiones basándose en el clima exterior, en lo que hace la competencia de la calle de enfrente y en la temporada de cosecha. O sea, el contexto externo. Sí, la IA pica la zanahoria a la perfección, pero no tiene ninguna noción del clima del mercado. Carece de la intuición para hacer ajustes sutiles frente a un usuario real con emociones y necesidades cambiantes. Entonces, si lo vemos así, el valor de mercado de un profesional en tecnología da un salto cuántico, ¿no? Un salto gigante. Ya no reside en saber cómo picar mecánicamente la zanahoria, o sea, teclear rápido la sintaxis. El valor reside enteramente en tener ese paladar mental refinado para saber qué hacer con esos ingredientes perfectos que la IA te escupe en milisegundos. Totalmente. Es un cambio de mentalidad. Y dado que el humano pasa de ser el hacedor mecánico al auditor o, digamos, director de orquesta, Ajá. la forma misma en la que se trabaja todos los días tiene que cambiar de raíz. Ya no puedes trabajar como antes. Para nada. Ya no podemos operar bajo el viejo modelo lineal donde el programador recibe un documento de requerimientos, se encierra a escribir código durante 3 meses, lo compila y entrega una versión final. Eso ya es prehistoria. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de la eficiencia, vemos el nacimiento de un nuevo modelo operativo. Y entonces, ¿cómo funciona exactamente este nuevo modelo en la práctica diaria? Se transforma en lo que la investigación denomina un ciclo continuo de replanteamientos, mejoras y verificaciones. ¿Un ciclo continuo? Es un bucle interminable. El proceso creativo humano y la generación automática ya no son eventos separados. Es un baile constante entre la persona y la máquina. A ver si logro mapear el mecanismo de este baile constante. Dale. Ya no es escribo código, guardo y termino. Es más bien, tú como ingeniero planteas el problema y le das una instrucción detallada, un prompt, a la herramienta. Exacto. El punto de partida. La IA analiza el contexto y te devuelve, digamos, 500 líneas masivas de código en Python. Hasta ahí, la máquina fue rapidísima. En un parpadeo. Pero entonces tú, desde tu posición de auditor, lo revisas, analizas el bloque y notas que la IA estructuró la base de datos priorizando la velocidad de carga, pero dejó una vulnerabilidad terrible en la privacidad de los datos, Algo súper común, de hecho. porque no entiende las leyes de protección de información locales, por ejemplo. Exactamente, no conoce el marco legal. Así que ajustas los parámetros, replanteas el diseño en tu cabeza, modificas las restricciones en la instrucción, le dices a la IA, corrige esto aplicando estándares de encriptación. Y le das enter. Y la IA vuelve a generar otra iteración en un segundo. Y repites el ciclo. Revisas, ajustas, generas. Revisas, ajustas, generas. Y ese es el punto crítico de todo el análisis de hoy. Ajá. Ese va al final, la responsabilidad de romper el ciclo y decir, esto está listo para salir al mundo real, nunca puede ser delegado por completo a la máquina. Claro, alguien tiene que poner la firma. Ese aval final permanece firmemente anclado en manos humanos. Esto es lo que asegura que los sistemas se adapten a las necesidades reales y no a simples delirios matemáticos. O a optimizaciones ciegas que ignoran el contexto. Exacto. Optimizaciones que ignoran el contexto legal o de negocio, como el excelente ejemplo de privacidad que acabas de dar. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si lo piensas fríamente. Sí, es la única forma segura de avanzar. Es que este ciclo continuo de revisión constante y fricción humana es lo único que evita que nuestro software, del cual dependen literalmente hospitales, mercados financieros y redes eléctricas, se convierta en una caja negra descontrolada. Imagínate el peligro si no fuera así. Claro, si le delegamos el aval final a la IA, podríamos terminar despertando con un rascacielos digital que, estructuralmente, desafía la gravedad y es perfecto en sus cálculos de tensión, Sí, matemáticamente impecable. pero que no tiene puertas de entrada en la planta baja, simplemente porque la máquina consideró que las puertas rompían la simetría térmica del edificio. Y no comprende que los humanos necesitan entrar a trabajar. Exacto. Le falta el sentido común básico. Porque, volviendo al núcleo del principio de Pareto, la máquina domina el 80% operativo, ¿Sí? pero es completamente ciega al 20% del propósito vital. Domina el cómo construir,
pero ignora completamente el por qué o el para quién estamos construyendo. Entonces, la verdadera habilidad técnica del futuro, el superpoder indispensable de aquí en adelante, ya no será memorizar librerías de programación completas. Para nada, eso ya lo hace la máquina. Será la capacidad intelectual aguda de saber, auditar, dirigir, cuestionar y corregir a una inteligencia artificial de manera implacable. Totalmente. Pasamos de la fuerza bruta de teclear a la sabiduría de la curación y la auditoría. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión profunda que redefine cómo entenderemos el trabajo cognitivo en esta nueva era. A ver, cuéntame. Una reflexión que, francamente, considero la revelación más impactante de esta transición hacia el rol de auditores constantes. ¿Hacia dónde nos lleva esto, psicológicamente hablando? Pues pensemos en el desgaste mental de este nuevo flujo de trabajo. Tradicionalmente, cuando un programador humano escribía código desde cero, entraba en un estado de flujo creativo. La famosa zona, ¿no? Exacto, entraba en la zona, iba construyendo el modelo mental de ese software línea por línea, pieza por pieza en su propia cabeza. Comprendía cada rincón del código porque él mismo lo había parido. Conocía su propia obra de memoria. Sí, pero si ahora el proceso se transforma en este incesante ciclo de verificaciones de código que tú no escribiste, Claro. esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Llegará el punto en que auditar, comprender, corregir y monitorear las decisiones laberínticas de una IA requiere un esfuerzo cognitivo mucho mayor que el que tomaba escribir el código manualmente desde cero? ¡Wow! Esa es una perspectiva abrumadora, pero resuena muchísimo, la verdad. Es que piénsalo. Sí, cualquiera que haya tenido que leer, descifrar y corregir el código complejo de otra persona, o incluso el ensayo académico de otro estudiante. Que siempre es más difícil. Sí, sabe que a veces es infinitamente más frustrante y mentalmente agotador que simplemente haber hecho el trabajo uno mismo desde cero. Porque tienes que entender cómo pensó el otro. Exacto. Tienes que aplicar ingeniería inversa al pensamiento de otro. Y en este caso, ese otro es una entidad algorítmica alienígena Sí, que piensa muy distinto a nosotros. y que escupe miles de líneas hiperoptimizadas por segundo sin cansarse jamás. Precisamente. Se viene la fatiga por auditoría. Qué término tan fuerte. Cuando escribes, estás en control de la creación. Pero cuando auditas código generado por máquinas, estás en un estado de hipervigilancia constante. Buscando la aguja en el pajar. Tienes que leer un bloque masivo de lógica terminada e intentar buscar el fallo oculto, la alucinación, el error de contexto de negocio. Es un desgaste de atención monumental. ¡Wow! Y esto podría significar que el cuello de botella del futuro tecnológico no será la velocidad de las computadoras, sino la resistencia psicológica del cerebro humano para auditar información densa sin colapsar. O sea, terminaremos más exhaustos por vigilar a la máquina que por haber construido el sistema nosotros mismos. Básicamente. Esa sí que es una paradoja brillante y genuinamente inquietante sobre el futuro inmediato. Pasamos de la fatiga física de la revolución industrial a la fatiga de hipervigilancia cognitiva de la revolución de la IA. Es el costo del nuevo 20%. Claro, nada es gratis. Al final, en un mundo inundado de información automatizada y procesos delegados, el pensamiento crítico, la intuición de negocio y el aguante mental para validar sistemas complejos se vuelve nuestro único escudo. Y nuestra mayor ventaja, sin duda. Bueno, vamos a recapitular toda esta arquitectura del mañana para ir cerrando. La inteligencia artificial llegó y su función es devorar ese enorme 80% del trabajo cotidiano, pesado y mecánico de estructurar la sintaxis. Exacto, el trabajo rudo. Pero este espejismo de automatización total solo resalta que el 20% humano, esa capacidad de entender el negocio, de sentir el contexto y de auditar la lógica de una máquina veloz pero ciega, es el diferenciador más absoluto e irreemplazable que existe. La máquina tiene la velocidad para dar todas las respuestas de forma inmediata. Nosotros tenemos que desarrollar el criterio afilado para saber si son las respuestas a las preguntas correctas. Y estar preparados para el desgaste mental que implicará revisar la tarea de ese autómata incansable todos los días. Que no va a ser poco. Ha sido verdaderamente un placer explorar estas capas de profundidad y compartir este análisis a fondo para la mente curiosa que nos acompaña hoy. El placer es mío. Sigan cuestionando los planos automatizados que reciben y recordando nuestra analogía de la cocina, no dejen jamás de probar la sopa final.
Muy importante eso. Porque ni siquiera el algoritmo predictivo más brillante del planeta puede decirnos si la receta que estamos cocinando tiene sentido real para las personas que se van a sentar a la mesa. Hasta la próxima.